del Catecismo de la Iglesia Católica, y a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestros pasos, nos haga cada día más santos, nos ayude en ese proceso hacia la santidad y que nuestra Iglesia Católica sea cada día esa iglesia santa de la que el Señor quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. En Jerusalén dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Con el reino de los cielos va sucediendo lo que sucedió con 10 doncellas que fueron con sus lámparas a recibir al esposo. 5 de ellas no fueron precavidas y las otras 5 sí. Las que no fueron precavidas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite, mientras que las precavidas llevaron aceite en sus vasijas junto con las lámparas. Como el esposo se demoraba, a todas les dio sueño y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. Ya llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces las doncellas se despertaron y prepararon sus lámparas. Las que no habían sido precavidas dijeron a las otras, ya se nos está apagando las lámparas. ¿No pueden darnos un poco de aceite? Las precavidas les respondieron, no nos va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a la tienda a comprarlo. Y mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron las otras doncellas y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Permanezcan pues en vela, porque no saben el día y la hora. Palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y tú, que ya has venido para hacernos fieles, ven ahora para hacernos santos. Tú que viniste porque con tu ayuda podríamos gloriarnos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios, ven de nuevo para que también podamos gloriarnos en tu posesión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos hoy a trabajar el tema de la comunión de los santos. Lo encontramos en el numeral 946 del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de haber confesado que la Iglesia es santa, como lo hicimos la vez pasada, hoy nos habla de qué es la comunión de los santos, qué significa la palabra comunión. La comunión es una palabra que refleja esa unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la comunión también que tiene que haber entre nosotros y ellos. Y no solamente una comunión física, sino una comunión espiritual. Y eso es lo maravilloso, lo grande. Como nosotros no estamos lejos de nuestros hermanos que ya han alcanzado la santidad. Como nosotros no estamos lejos de esa iglesia triunfante, la iglesia glorificante. Como nosotros no estamos lejos de esa iglesia purificante, que son esos hermanos que han muerto y que están en ese proceso de purificación. Y nosotros que somos la iglesia militante, hay esa común unión entre nosotros, entre la iglesia. Y así como esa unión también existente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere la comunión, que nosotros estemos en común unión entre todos, cuyo objetivo es la santidad. El objetivo de estar nosotros dentro de la iglesia es buscar la santidad. Y eso es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Y lo más grande que tiene nuestra iglesia es cuando se llega a ese proceso de santificación de una persona que por sus virtudes humanas, espirituales, por su carisma, por su entrega hacia los demás, la iglesia ha catalogado como santo. Allí donde la iglesia se hace iglesia, ahí es donde tiene el sentido todo lo que nosotros vivimos, celebramos, escuchamos, aprendemos.
El objetivo nuestro es la santidad y a eso tenemos que apuntarle. A eso tenemos todos los días nosotros que, que buscar. Ese es el objetivo nuestro, la búsqueda constante de la santidad. Como todos los creyentes, formamos un solo cuerpo. El bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Todo lo que es la vida, la vida sacramental, cuyo objetivo es precisamente buscar la santidad. La vida sacramental no está en únicamente recibir estos regalos de Dios y verlos como simplemente un requisito que tenemos que cumplir, un requisito que tenemos nosotros como católicos que asumir. No, toda esta vivencia profunda de los sacramentos nos lleva a nosotros al objetivo de la santidad. La expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Como lo sagrado, como todo lo que significa Dios se nos da, se nos comunica, se nos transmite. Son regalos maravillosos de Dios. Todo lo que son, todo lo que son los sacramentos son regalos de Dios que la iglesia administra para que nosotros los vivamos, los asumamos con el objetivo de alcanzar la santidad. En el numeral 949 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la comunión de los bienes espirituales. La comunión es la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Eso es un tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La fe es un regalo maravilloso que la iglesia nos da y que nosotros lo recibimos especialmente en el sacramento del bautismo. Es lo que más debemos valorar de las muchas cosas que nos dan nuestros padres. Hay padres de familia que se esmeran por la educación, por la formación de sus hijos, para que estos muchachitos lleguen a ser personas que puedan prestar un servicio a la sociedad y que sean personas felices. Yo creo que es el deseo de todo papá, de todo mamá. Pero el regalo más grande que un padre puede darle a sus hijos es la fe. La fe. Transmitir la fe. Transmitir esa fe que sus padres han dado a ellos y que ellos transmiten a sus hijos. A veces es triste cuando uno ve personas que dicen, no, es que mi papá y mi mamá nunca me enseñaron a orar, nunca me llevaron a misa y mucho menos pues me dieron la posibilidad de recibir un sacramento como fue el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Y hay personas que crecen sin esa posibilidad. Todo padre y todo padre y toda madre de familia está llamado a darle a sus hijos no solamente una formación académica para la vida o darles unos elementos materiales para la vida, sino que están llamados a transmitir la fe. Esos son los bienes espirituales, los bienes espirituales. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es como los discípulos de Jesús alguna vez tuvieron un encuentro con una persona que estaba pasando por una circunstancia difícil, estaba mendigando a las entradas del templo y ellos no tenían algo material para ofrecerles, una moneda o algo así que esta persona necesitara, sino dijeron, lo que tenemos te lo damos, y lo sanaron. Esa sanación es un bien espiritual. Todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos es, vayan, vayan y bauticen a todos los que encuentran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos esos bienes espirituales a través de sus discípulos, todo lo que Jesús da a través de su presencia en medio de nosotros y más adelante a través de sus discípulos, son bienes espirituales. Esto que estamos recibiendo a través de esta experiencia de caminar juntos alrededor del catecismo de la Iglesia Católica son bienes espirituales. Hacen parte de la doctrina cristiana católica.
pero es un bien espiritual. Es un bien que va a fortalecer nuestra vida espiritual, y con el objetivo de llegar a la santidad, con el objetivo de llegar a la santidad. Ahora escuchaba a alguien que nos decía de las palabras de San Pablo esta mañana, ¿sí? Sobre lo que San Pablo vivía. Decía, todo lo puedo en Cristo que me conforta. En medio de la pobreza, en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, en medio de todas esas situaciones difíciles que le tocó vivir San Pablo, todas esas situaciones complejas que él vivió, en medio de todo eso se hacía fuerte gracias a esa experiencia de fe en Jesús. La experiencia de fe, la vivencia de fe es la que nos permite a nosotros sostenernos en medio de las dificultades, en medio de los problemas de la vida. Por eso San Pablo anteriormente estaba diciendo también que todo lo considera basura con tal de ganar a Cristo. Con todo lo considera basura con tal de ganar al Señor. Por eso pidámosle al Señor para que nosotros también podamos valorar lo que es la vida espiritual, valorar lo que es la vida de fe que nos han dado nuestros antepasados, nuestros padres. Una herencia física, una herencia material, que a veces, muchas veces en nuestros hogares, los hijos a veces se pelean por a quién le dejaron una cosa, a quién le dejaron otra, que a mí me dejaron esto, que a mí me dejaron más poquito. En vez de estar peleando por eso, debemos agradecerle a nuestros padres por darnos la fe es la que nos mantiene hoy fuertes, la fe es la que nos mantiene hoy todavía esperanzados, la fe es la que nos mantiene a nosotros todavía con ganas de seguir viviendo, esa fe maravillosa que nuestros padres nos han dado. Entonces, San Pablo decía esa mañana eso, en la carta a los Filipenses, todo lo que significa la fe, cómo esa fe lo mantuvo a él. Entonces, toda esa riqueza espiritual, toda esa comunión de bienes espirituales, la comunión de la fe, los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios en la vida del cristiano. Los sacramentos son regalos de Dios a través de su Hijo Jesucristo para nosotros. Son regalos de Dios que la Iglesia administra. Qué importante el bautismo, qué importante la comunión, qué importante la confirmación, qué importante la confesión. Entonces, todos esos bienes espirituales es la comunión, es lo que en lo que nosotros nos une, en lo que nos hace iglesia, en los que nos hace unos, en que compartimos esa comunión. La comunión de los carismas también es la comunión en la comunión de la iglesia. El Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles. Qué bonito cuando las personas son capaces de compartir esos carismas espirituales que Dios nos ha dado. Seguramente aquí hay muchas personas con unos carismas maravillosos, carismas que el Espíritu Santo ha dado y que ha despertado gracias a la apertura que tú has tenido a la acción del Espíritu Santo. La iglesia, la vez pasada que estábamos celebrando la fiesta de todos los santos, precisamente, veíamos tantos carismas en tantas personas distintas, ¿no? Cómo la santidad se da en esferas de la sociedad, en momentos y épocas distintas, pero con una fuerza increíble, como a uno les da el carisma de la predicación, como a otro les da el carisma de la sanación, como a otro les da el carisma de hablar, de expresarse, de manifestarse hacia los demás, de comunicar la palabra de Dios. Qué lindo todo eso lo que nos da la iglesia. Qué lindo todo eso lo que nos despierta la iglesia, lo que nos motiva a la iglesia y lo que nos despierta el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, esa comunión de los carismas. Y si tienes un carisma, tienes que compartirlo. No lo guardes para ti, porque es un tesoro que tienes que darlo también a los demás, compartirlo también a los demás. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32, nos habla de que todo lo tenían en común. Algo que hacía que muchas personas siguieran a los discípulos, además de sus enseñanzas, además de su palabra,
además de su versatilidad en la forma de comunicar el mensaje del Señor, era su testimonio de vida, cómo todo lo compartían en común, cómo eran capaces de donar, de darse, de poder ofrecerse a los demás. Una de las cosas que yo admiro mucho y cuando voy a los pueblos, a las comunidades, es ver esos grandes templos. Y siempre he preguntado, oye, ¿cómo construyeron este templo? No, padre, imagínese, eso ha sido actividades. Mi abuelo vendía empanadas, mi abuelita hacía rifas, aquel hacía tamales. Como todos se unían y en esas grandes construcciones de estos templos que las que se construyeron, eso no fue fácil. Las grandes obras de la iglesia, ¿cómo se han construido? Gracias a la unidad de todos, gracias a esa pequeña ofrenda o a esa ofrenda que tú das, cómo se construye la iglesia, cómo se construye los proyectos de la iglesia local, de la iglesia particular, de la iglesia universal, cómo nosotros nos unimos, por ejemplo, a esa colecta del óvulo de San Pedro, que es una colecta anual que se hace para que desde el Vaticano el Papa pueda apoyar obras sociales en diferentes momentos en los que el ser humano ha pasado por dificultades. Esa es la comunión, esa es la comunión. ¿Sí? Eso no es para enriquecer a unos o a uno, como lamentablemente dentro de los movimientos protestantes se dan. Uno ve que el pastor se hace rico a costa de las ovejas. No, la iglesia es universal. Como la colecta que se hace aquí en esta parroquia pequeña va a parar al Vaticano. Como la colecta, por ejemplo, que se hace el Viernes Santo, va a parar a los lugares santos para resguardarlos, para apoyar toda la dinámica que tienen estos lugares santos. Esa es la comunión. Cómo se hace una colecta universal para apoyar las misiones, lo que pasó ahora en el mes de octubre. Cómo tú desde tu parroquia apoyas también a la comunión de la diócesis, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en cada parroquia tenemos que dar un aporte mensual a la diócesis para los trabajos que tiene la diócesis, para los proyectos que tiene la diócesis. Esa es la comunión. Así como la iglesia nos transmite esos sacramentos que nos ha dado Dios, porque Dios nos ha dado todo, Dios nos ha ofrecido todo, Dios ha sido muy comunitario con nosotros, nos dio a su Hijo, nos dio lo más grande que tenía, nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo, Él mismo se donó, nos dio el universo, nos dio todo lo que tenemos alrededor. Esa parte de desprendimiento hace que Dios se dinamice mucho más. Y créanme, cuando usted es capaz de donarse, de darse, nunca le va a faltar. Pero a veces cuando las personas son tan agarradas, ¿El teléfono qué? como dicen, cuando piensan únicamente ¿El teléfono del internet? Cuando entran en su egoísmo, ¿sí? Es muy difícil que puedan crecer. Y eso pasa muchas veces. Entre usted más amarre la plata, menos le va a durar, ¿no? Y hablo de la comunión de cosas materiales, ¿sí? Así como la comunión de las cosas espirituales. Todo lo que poseían los discípulos lo tenían en común. Esos viajes de San Pablo, esos viajes de San Pedro, esos viajes de los primeros discípulos, eso fue costeado ¿por quiénes? Por la comunidad, ¿sí? Por las personas, por las mujeres, por los ancianos, por las personas que estaban entrando dentro de esa dinámica del cristianismo, eran capaces de donarse, de darse, ¿sí? A veces nosotros entender eso. Pero mira que todas esas cosas, cuando en la diócesis se dice, mire, para la comunidad cristiana viene se recogió tanto. Para el tema de los lugares santos se recogió tanto, ¿sí? Las misiones se recogió tanto. Todo eso es la comunión, como la iglesia allí. Lo mismo dentro de las parroquias, dentro de los pueblos. ¿Quién construyó ese templo? No lo construyó los ángeles, no. Construyeron seres humanos que llenos de la fuerza del Espíritu Santo, motivados por su fe,
por la fe de sus antepasados, fueron capaces de donarse, de dar trabajo, de dar alguna ofrenda, de dar un apoyo. Por eso es importante, y aquí hago un paréntesis, para cuando ustedes están en sus parroquias, no dejen a los sacerdotes solos trabajando, porque es difícil. Y sé que todos estamos pasando por situaciones económicas difíciles, pero las obras de la iglesia se construyen gracias a la colaboración de todos y gracias a la comunión de todos. La comunión de la caridad, en la comunión de los santos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí mismo. La comunión de la caridad, que estaba hablando ahorita, cómo nosotros nos unimos también para ayudar a los demás, así como, por ejemplo, en las parroquias se recoge un mercadito para ayudar a los pobres. Aquí en la diócesis de Buga, por ejemplo, la Basílica del Señor de los Milagros tiene una campaña de mercados y a las parroquias distribuyen una serie de mercados. Uno tiene 8 mercaditos que se dan a las personas más necesitadas de cada parroquia. Eso se hace cada mes, ¿sí? Es un trabajo que desarrolla la Basílica del Señor de los Milagros. No sé si ustedes lo sabían. Aquí de Buga tienen una campaña también de construcción de casas para personas, campañas y brigadas de salud. Y todo eso, ¿de dónde sale? De cada peregrino, de cada persona que viene de diferente lugar de Colombia y del mundo, que es católico, que es cristiano católico, y que en esa ofrenda que da con generosidad y de corazón se pueden hacer estas obras. En estos días en que se celebra el banquete del millón, una obra inspirada hacia el padre García Herreros, lleva muchísimo tiempo, ese banquete del millón, también es la generosidad de muchas personas con las cuales se han hecho grandes obras y ha permitido que muchas personas tengan una casa. Son obras de caridad. Ahí está la iglesia, en comunión, en comunión. Compartimos los bienes espirituales dados por Dios, pero también compartimos los bienes materiales. Eso es muy importante. Todo eso es la comunión, de la palabra comunión, de lo que nos une. Y ojalá sean muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. En este mismo apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tantas obras que se hacen, la difusión del mismo apostolado, la difusión del mismo, las mismas toda esta parte de los libros que se distribuyen, de los devocionarios, de todos estos, eso hace parte de la generosidad de cada uno de los que profesan la fe en Cristo, la fe en la iglesia y aman este apóstol. En el numeral 954 habla de la comunión entre la iglesia del cielo y la comunión de la tierra. Creo que hay algunos que tienen el micrófono encendido, por favor, lo apagamos porque si no escuchamos todo. Padre, listo. Es que tratando de cerrar micrófono se me cruza el suyo y lo cierro, Padre, qué pena. Continúe, Padre. Bueno, entonces en el numeral 954 se nos habla de la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Hay 3 estados de la iglesia, lo que yo les decía ahora, la iglesia triunfante, la iglesia glorificante, que son esos hermanos y hermanas nuestras que ya han logrado el nivel donde nosotros queremos llegar, que somos nosotros, la iglesia militante. Los que estamos aquí en este mundo, los que estamos enfrentando las circunstancias de cada día. Entonces está la iglesia triunfante o la iglesia glorificante, la iglesia militante que somos nosotros y la iglesia purgante que son esos hermanos nuestros que han muerto pero están en el proceso hacia la santificación o el proceso hacia el encuentro con el Padre Celestial.
Por eso en estos días celebrábamos nosotros la conmemoración de todos los santos, la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Todo eso, como ven ustedes, tienen una unidad, ¿sí? Cómo nosotros nos unimos con esa iglesia del cielo, cómo nosotros oramos por nuestros hermanos que ya han alcanzado la santidad y cómo ellos son intermediarios ante Dios por cada uno de nosotros. Cómo ellos se convierten también para nosotros en esos amigos, en esos aliados, en esas personas que escuchan nuestra súplica y se la acercan al Señor, ¿sí? Hasta que, hasta que esa petición sea atendida por el Señor. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Muchas veces o hemos escuchado que algunas personas nos dicen que no hay necesidad de orar por los difuntos, que quién se inventó eso, pues está aquí dentro de la doctrina de, de la Iglesia Católica, ¿sí? El tema de la intercesión de los santos. Nosotros no adoramos ni imágenes, ni adoramos personas, adoramos a nuestro Dios. Lo que pasa es que nuestros hermanos los santos tienen un nivel en el que nosotros queremos llegar y la intercesión de los santos se convierte para nosotros en un apoyo. Nosotros tenemos que apoyarnos de diferentes maneras porque la batalla espiritual no es nada fácil. La lucha espiritual no es nada fácil. Ustedes han visto que el Papa Francisco, una de las cosas que siempre pidió desde el comienzo de su pontificado es oren por mí, oren por mí, oren por mí. ¿Sí? Eso se llama comunión, comunión entre nosotros que somos la iglesia peregrina, la iglesia militante, la iglesia que va en camino hacia la patria celestial. Entre todos nosotros nos apoyamos en la oración, pero también nuestros hermanos que ya han alcanzado la santidad oran por nosotros. Ellos no es como que alguien llegó ya al cielo y ya mirando ahí para abajo cómo nosotros sufrimos o cómo nos toca superar tantas cosas. No, ellos están haciendo fuerzas para que ustedes y yo también lleguemos a ese estado de gracia. Una de las frases lindas que tenía el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, era que él le decía a sus hijos y a sus hijas, yo voy a estar en la puerta del cielo hasta que no entre el último de mis hijos. Qué lindo eso. Eso fue una promesa que él le hizo a sus hijos espirituales, que él iba a estar allí en la puerta del cielo hasta esperar al último de sus hijos. ¿Qué significa? De que él, llegando a la presencia o tocar un arpa, no, iba a orar por sus hijos, ¿sí? Por sus hijos espirituales. Eso es una cosa maravillosa. Qué bueno que nosotros podamos entender que ese es el propósito de la santidad. El propósito de la santidad no es un título, no es tener una bella imagen de alguien que por sus virtudes humanas, espirituales, llegó a este grado que la iglesia le concede. No es un título de vanagloria. Fueron humildes, sencillos como Jesús y han logrado ese estado. Y no fue fácil, y no ha sido fácil. Ustedes conocen muy bien la historia y vida del Padre Pío, inclusive que fue perseguido por los mismos miembros de la iglesia. Dentro de la vida de los santos han vivido circunstancias muy complejas. Hace días celebramos la fiesta de San Martín de Porres, que nació en el año 1549, el 9 de noviembre, en Lima, que su condición humilde, sencilla, y más adelante el Papa Juan, uno de los primeros santos de la iglesia en América, junto a San ellos
Todos vivieron circunstancias difíciles. San Martín de Porres, ustedes se dieron cuenta de que por su condición del color de la piel tuvo muchas dificultades para entrar al convento. Entró como un hermano ni siquiera lego, sino como un servidor allí que cumplía ciertas responsabilidades dentro del templo. Y en medio de toda esa lucha, en medio de todo ese esfuerzo, demostró que Dios estaba con él, esa fuerza. Y como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Y San Martín de Porres se convierte en un gran intercesor. Para mí, personalmente, es mi santo de devoción. San Martín de Porres, leo mi vocación sacerdotal. Tenía yo 8 o 9 años cuando leí su historia, hice sus novenas, vi la película, me fascinó su vida, su carisma, su sencillez, su forma de hablar, su forma de hacer milagros ya aquí en la tierra, cómo vivía la santidad aquí ya en la tierra, como lo hizo el Padre Pío también. Qué hermoso, qué hermoso. Todo eso nos motiva a nosotros. Todo eso nos motiva a nosotros y para nosotros parece como algo mágico, como algo irreal, como algo fantástico. Y todo eso se puede lograr. Se puede lograr si hacemos ese esfuerzo por llegar al estado de la conversión. La conversión es la puerta para llegar a la santidad, ¿sí? Y para eso están ellos, para eso están ellos, para interceder ante Dios por nosotros, para ayudarnos en la lucha contra el tentador, para luchar contra el demonio, porque ellos lo vivieron en carne propia. San Martín de Porres tuvo muchas escenas fuertes en las que tuvo que luchar contra el demonio. San Felipe Neri, el Padre Pío, que el demonio lo cogía y le daba unos aporreadas terribles. Santa Gemma Galgani, que escribió su libro, su historia, y el demonio le robó el libro y fue y se lo llevó al infierno, y tanto que el libro está en un museo en España, donde dice el libro que descendió al infierno. Ellos tuvieron una lucha espiritual muy fuerte, porque cada vez que se va creciendo en ese nivel espiritual, se va adentrando mucho más en la lucha espiritual, porque ellos ya tienen que confrontarse directamente con el espíritu del mal, porque ya no los puede tentar tan fácilmente ni con cosas materiales, ni con cosas del mundo, ni con la sexualidad. Entonces el demonio ya tiene que buscar otra manera de poder atacarlos a ellos. De pronto ya hay, en los niveles de llegar a la santidad, lo que se llama la mistagogia, ya el demonio se siente que tiene que darles más fuerte de otra manera distinta, porque ya de pronto nosotros que hasta ahora estaremos comenzando, llevando un proceso, nos tienta con una cosa, con una golosina, con las cosas materiales, con aquí, y caemos fácilmente. Pero cuando nuestros hermanos que ya están en ese nivel espiritual se vuelven más fuertes para él, busca la manera de atacarlos de diferente manera. Entonces, ellos que han logrado triunfar en esa batalla y en esa guerra espiritual se convierten en nuestros grandes intercesores. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Qué bonito cuando nosotros vemos en la iglesia, por ejemplo, ahorita este chico que en la iglesia, en el Papa Francisco, ¿no? Carlos, este niño de tan solo 15 años de edad, sí, como sus virtudes, su vida, sí, su ejemplo, hace que muchas personas se sientan, muchas personas nos sintamos alegres porque la iglesia caminante, la iglesia peregrina, la iglesia militante ha logrado que una persona, seguramente muchos más, porque hay santos anónimos que nosotros en nuestra vida práctica hemos conocido. Seguramente ustedes y yo hemos conocido personas que han tenido unas virtudes maravillosas y que decimos, esta persona es santa. Esta persona mire cómo vive su vida, mire cómo vive su fe, mire cómo expresa su fe, mire esa capacidad de servicio a los demás. Seguramente tenemos testimonio de muchas personas lindas que Dios nos ha presentado en la vida y que son esos santos anónimos y que nos une con ellos en la práctica de la caridad, que se convierten para nosotros en amigos, en hermanos, en aliados, que estamos buscando el mismo objetivo, que es llegar a la santidad.
Todos estamos buscando el mismo objetivo, sin pisotearnos, sin ponerle trabas al otro, ayudando al otro, siendo puentes, no siendo obstáculos ni barreras. ¿Cuántas veces hemos sido barreras para muchos que han querido ser, han querido llegar al tema de la santidad? Yo trabajo en un colegio y durante muchísimo tiempo he sido educador, formador, y a veces muchachos que me dicen, padre, es que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería ser sacerdote y lo primero que me dijeron, ¿usted está loco? ¿De qué le pasa? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a hacer en la vida? ¿Cómo va a ser cura? ¿Cómo va a ser acción sexual? ¿O es que usted está loco? ¿O qué? ¿A quién le metió esas ideas? Porque vivimos en un mundo, y aquí hago un paréntesis, donde creemos que el valor del dinero, el valor de lo material, el valor de un título universitario o profesional es lo que le da el significado a la vida de las personas, y resulta que no es así. No es así. La gente está tan equivocada, hay mucha gente equivocada, mucha gente que cree que el sentido de la vida es únicamente la plata, la plata, la plata. Y si un niño o una niña le dice a su papá que quiere ser misionero, que quiere ser misionera, que quiere ser sacerdote, que quiere ser religioso, aún lo consideramos loco, ¿no? Loco. Santa Gema tiene un libro muy lindo que se llama La locura de la cruz, donde habla precisamente sobre eso, ¿no? Qué cosa más maravillosa que un niño o una niña le diga a su papá o a su mamá que quiere dar su vida al servicio de Dios, ¿no? Pero como no, es que tiene que ser ingeniero, tiene que ser abogado, tiene que ser médico, sí, pero eso sí, ¿no? Dígale al niño, papá, yo voy a hacer mucha plata. ¿Cómo lo vas a hacer? No, de pronto perteneciendo a una banda criminal o siendo un narcotraficante. Ah, no, feliz. Bien, eso es lo que necesitamos, gente que tenga plata, gente que tenga un buen carro, gente que se vista bien. Terrible, terrible. Es muy terrible eso. Y yo he escuchado y he visto casos y he visto ejemplos de niños, de colegios donde he trabajado, donde muchas veces sus padres la respuesta de muchos padres ha sido esa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que un papá o una mamá le dicen a sus hijos? Usted tiene que buscar algo que le dé para comer, ¿sí? Su profesión, algo que le dé para comer, no algo que lo haga feliz, no algo que lo realice como persona, no algo que lo realice como ser humano, no, que dé plata. Por eso encontramos profesionales mediocres, por eso encontramos profesionales que se venden fácilmente ante el postor. Vivimos en una de las sociedades más corruptas. Nuestro país es uno de los países más corruptos del mundo, donde se venden las conciencias, donde se vende cualquier persona, personas profesionales y salidos de las mejores universidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo en la vida no es plata. Todo en la vida no es dinero, no es una posesión social. No, ¿cómo se le ocurre si nuestra familia tiene una tradición y todos tenemos que ser abogados y todos tenemos que ser militares y todos curas, monjas, misioneros, misioneras? No, eso es para personas que están locos, locas, ¿no? Por Lucas. Vivir en un mundo de esa manera, vivimos así. La comunión con los santos, la comunión con los santos, nosotros nos unimos a esa comunión de los santos. La comunión con los difuntos, nosotros celebramos ahora el tema de la celebración de la conmemoración de los difuntos. Decía yo que cuando muchas personas a veces te dicen que no hay que orar por los difuntos, miren, es una cuestión de fe. Yo oro por mi hermano que ha muerto porque lo amo, porque sé que esa persona está en el camino hacia el encuentro con el Señor. Una oración por un hermano difunto, por una persona que ha muerto, vale muchísimo. A veces uno ve en los cementerios unos mausoleos
yo no sé cuánta plata meterán en un mausoleo de esos, ¿sí? O entierros, mejor dicho, con bandas, con mariachis, con tiros, con whisky, con ron, con un poco de cosas, ¿sí? Es una cosa, a un muerto, ¿qué le sirve eso? A una persona que físicamente no está escuchando eso, ¿de qué le sirve? No, lo que esa persona necesita es que tú vayas a orar por ella. Reces un Padre Nuestro, reces una Ave María, porque eso sí lo siente, eso sí lo percibe, porque él ya no está en el nivel superficial, sino en el nivel profundo. Ya no está en el nivel físico, sino en el nivel espiritual. Y eso tenemos que entenderlo, asumirlo como una responsabilidad. Cuántos cementerios lindos y bonitos, pero ni siquiera una Ave María, un Padre Nuestro, y mucho menos una Eucaristía. Mucho menos una Eucaristía, ¿sí? Mucho menos una Eucaristía. Ellos están en ese tránsito, por eso se llama la iglesia purgante, purgante porque están en ese tránsito. Una oración, una Eucaristía. Hay una película muy linda que se llama El Gran Milagro. En El Gran Milagro hay una escena en la que cuando una Eucaristía se celebra por una persona, esa persona se hace presente allí frente al altar de Dios, donde se está ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía. Esa persona está arrodillada y está feliz porque están orando por ella, porque esa Eucaristía se está celebrando por ella. Eso vale mucho más que ir a un cementerio y llevarle una cantidad de rosas que ni siquiera va a ver. Claro que sí es importante ir al Campo Santo porque también es una manera donde vamos a orar por nuestros hermanos difuntos. Pero una oración, una Eucaristía, tiene un valor fundamental. Hace muchos años en la iglesia se celebraban las famosas misas gregorianas, que tenían el objetivo de acompañar el proceso de una persona que estaba en ese proceso de purificación para entrar a la patria celestial. ¿Sí? Nosotros oramos por nuestros hermanos difuntos para acompañarlos en ese proceso, para acompañarlos en ese proceso. Pero lamentablemente a veces nos olvidamos de ellos, a veces ya listo, el muerto al hoyo y el vivo al holgorio, ¿sí? A vivir la vida, ¿sí? Ya la cremación. En esta pandemia se han visto unas escenas terribles, casos en los cuales la propia familia no ha podido ni ver en qué lugar han depositado el cuerpo de su ser querido. En esta pandemia ha habido escenas en las que muchos de nuestros hermanos han muerto sin una celebración eucarística, sin un funeral, sin un momento de despedida, ¿sí? No, simplemente el muerto, ¿sí? A la cremación y listo. No, la iglesia es muy respetuosa del ser humano, de la dignidad del ser humano, incluso antes de nacer, cuando nace, cuando está en su ancianidad y cuando muere. Eso es un respeto hacia la vida, hacia la dignidad del ser humano, hacia la dignidad del ser humano. Como la iglesia está en contra del aborto, como la iglesia está pidiendo, por favor, no atentar contra la vida de un ser que está comenzando a vivir. Como la iglesia pide, por favor, que cuidemos la vida. Como la iglesia está en contra de la eutanasia, porque la eutanasia es un suicidio o en unos casos un asesinato, porque hay personas que no son conscientes y toman unas decisiones por esa persona, ¿sí? ¿Cómo se da un respeto hacia el cadáver de una persona? ¿Sí? Por eso los cementerios son lugares, también se llaman lugares santos, ¿sí? Donde se depositan, los restos de un ser querido. No se van a tirar a una basura. Oh, y esto viene desde una tradición judía. Ojalá ustedes, si alguna vez han ido o ya fueron o alguna vez van a ir a un cementerio judío, van a ver lo que significa para los judíos el respeto hacia una persona que ha muerto. Eso es una tradición de todas las culturas. Por ejemplo, los japoneses respetan mucho el tema del sentido de una persona que muere. ¿Sí? Entonces, esa es la comunión con nuestros hermanos difuntos.
santos y ojalá no los olvidemos, recordémoslos. Por eso la iglesia, cuando estamos hablando de la comunión de los santos, recuerda a un santo no cuando nace, no es la fiesta cuando no se hace la fiesta del santo cuando nace para la vida física, sino para cuando nace para la vida espiritual. Por eso se celebra el día de la muerte del santo. El día en que murió él, se celebra el día de su fiesta. El día de su fiesta se celebra el día que murió. El día que murió. Entonces, ¿es por qué? Porque él nace a la vida eterna. Nace para Dios. ¿Sí? Muere para este mundo, pero nace para Dios. Pero muchas veces nuestras celebraciones son importantes el día del cumpleaños, sí, para este mundo, pero a veces no recordamos, o a veces lo recordamos tristemente cuando una persona muere, pero desde nuestra visión de fe, desde nuestra visión cristiana, debemos recordar como, oye, hace 5 años murió nuestra abuelita y murió para este mundo, pero nació para Dios. Que ese día Ariana, tengamos una Eucaristía en acción de gracias, en darle gracias a Dios porque esta persona nace para Dios y esa Eucaristía se convierte en el mejor regalo que puede recibir esa persona. Yo me imagino, digámoslo así como metafóricamente en el cielo, oiga, Julanito, mire, en la tierra están celebrando una misa por usted, qué bien, gracias a mi familia, y se une con la familia y está con la familia. Eso se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos. Nuestros hermanos no han muerto. Nosotros no celebramos Eucaristía por los muertos. Nosotros celebramos Eucaristía por los vivos, porque ellos están más vivos que nosotros. Están más vivos porque están en la vida misma que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es la vida. La vida misma es Dios. Ellos están más vivos que nosotros. Están vivos en el Señor. Nosotros estamos sobreviviendo en este mundo. Sobreviviendo. Ellos están viviendo la vida en Dios. Entonces, cuando nosotros vemos desde la fe, desde la esperanza cristiana, esa visión de que nuestros hermanos están en la presencia del Señor, por sus virtudes, por su entrega a los otros, porque tuvieron una vida sacramental bien vivida. Y si de pronto sabemos que hay una persona en nuestro entorno que de pronto no tuvo una vida virtuosa, que de pronto no tuvo la posibilidad de la vivencia de los sacramentos, está en la Eucaristía. Esa Eucaristía que tú celebras por una persona que ya murió, y que de pronto no tuvo la posibilidad de una vida sacramental como tú, vale muchísimo. Dios la escucha. Mi mamá siempre me dice, hijo, siempre hay que rezar, no solamente por los buenos, sino por los que no fueron buenos. Hay que rezar por aquellos que no fueron buenos. Hay que rezar por aquellos que se desviaron del camino de Dios. Sí, pero a veces nosotros no lo hacemos. Nos cuesta rezar por la persona que nos hizo daño, nos cuesta rezar por el asesino, nos cuesta rezar por el que hizo las cosas mal, nos cuesta orar por esa persona, pero esa persona necesita de nuestra oración, necesita de nuestra oración, necesita que nosotros estemos en esa comunión con ellos. La comunión de los fieles difuntos. Bueno, esto es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la comunión de los santos. Entonces, es importante eso, entender que nosotros todos nos unimos. Los santos, los que van en la iglesia purgante, los que están en ese proceso para llegar. Y pues aquí seguramente surgirán muchas preguntas. ¿Cómo sabemos cuando una persona ya ha llegado al cielo o no? ¿Cómo sabemos? La fe y la misericordia de Dios es la que nos permite a nosotros entender eso, comprender eso. Hay unos límites entre aquellas personas que ya han logrado trascender y nosotros que estamos todavía en la inmanencia de este mundo. Hay unos límites puestos, ¿sí? Jesús tuvo los discípulos de Jesús tuvieron la fortuna, la dicha de sentir al Señor resucitado. Las apariciones del resucitado, las apariciones del Señor reafirmaban lo que Jesús les había dicho a ellos antes de morir. Esas apariciones del resucitado
no solamente fueron experiencias visibles de ellos, sino fueron algo que sentía en el corazón. Ustedes se recuerdan este relato del camino de Maús, ¿no? Cuando los discípulos van y no reconocen a Jesús. Jesús va caminando con ellos y no lo reconocen sino hasta en el momento de la fracción del pan. Y luego ellos llegaban y decían, ¿qué es eso que sentíamos en el corazón? ¿Qué era esa fuerza que sentíamos de allí? ¿Sí? Así se les hubiera parecido Jesús. Parece que se le fue la señal al padre, démosle un momento. Aprovecha y cierra los micrófonos, Martica. Sí, sí, señora. Seguramente fuimos al cielo y volvimos en la comunión con los santos. Ojalá hubiera sido así. Bueno, entonces, todo este tema de la comunión es esa fuerza espiritual que el Señor nos da, es esa vida sacramental. Sintamos siempre esta comunión que tenemos a través de este medio de comunicación, donde compartimos esta experiencia del catecismo de la Iglesia Católica. Esto nos hace unidad en Jesucristo. Padre, se le ha ido el sonido y no tienes tampoco video. Listo, padre. Ya. Ya estoy acá. Listo, padre. Bueno, entonces vamos a cerrar hasta aquí en esta parte de la comunión de todos los santos y vamos a dar un espacio entonces a algunas preguntas o alguna de los comentarios que algunas personas quieran darnos en el día de hoy. Bueno, recordemos que las preguntas son ¿Listo, con la Marta? Sí, las preguntas con la manito arriba. Libardo Morales la tiene puesta casi desde el principio. Le voy a activar el micrófono, Libardo. Sí, padre, yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Padre, le voy a dar paso a Libardo Morales, que tiene la mano levantada. Libardo. ¿Libardo? Sí, no, qué pena, lo que pasa. Dale, Libardo, por favor, hablas más fuerte, Libardo. Disculpa. Aló. Sí, te estamos escuchando, pero muy pasito. Aló. Sí, Me equivoco, disculpen. Dale, Libardo. Por eso, no, me equivoqué a la hora de parar el micrófono, que no podía, no me podía, entonces me equivoqué, pero no, preguntas no tengo, no, disculpe. Vamos a darle la palabra a María Barrera y voy activándole también el micrófono al padre que está cerrado. María, adelante, que hace 8 días te quedaste con la manito levantada. Ay, pero no. ¿Qué hago para desactivar el micrófono? Ya te estamos escuchando. Ah, bueno, es que lo veo aquí como con una X. No, sigue adelante. Bueno, padre, para agradecerle mucho, pues me pareció muy hermosa la clase de hoy. Y es para darse uno cuenta, pues toda la riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica. Porque yo sí había escuchado mucho sobre la comunión de los santos, que en el credo pues hasta uno lo dice,
pero pues no sabía exactamente de qué se trataba. Y pues me pareció muy hermosa la clase. Mi pregunta es, o sea, los santos están como esperando que uno les pida a ellos, porque yo soy de las que siempre le rezo pues a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, pero los santos no. Admiro muchísimo, muchísimo al Padre Pío. Entonces, la pregunta es, ¿ellos están como esperando que uno les pida pues alguna cosa? Y pues muchas gracias, Padre, la clase muy hermosa. Me gustó mucho hoy. Es eso, Padre. Bueno, María, la idea es que como nosotros aquí muchas personas escuchamos que de pronto alguien te dice a ti, María, reza por mi abuelita que está enferma, reza por mi tío, reza por esta necesidad. Así como aquí en la tierra nosotros nos comunicamos en el objetivo de orar unos por otros, ellos también están allí dispuestos a que nosotros podamos poner en sus manos, decirle, Padre Pío, quiero colocar en tus manos para que le digas al Señor una oración por mi hijo, por la conversión de fulano de tal, ¿sí? O nosotros mismos sabemos de las virtudes que estos santos han tenido. Por ejemplo, San Benito. Hay una medallita muy famosa que es la medallita de San Benito que nosotros portamos en nuestro rosario o mantenemos como una reliquia, ¿sí? Y hacemos una oración, ¿sí? Una oración de San Benito para pedir al Señor que nos proteja, porque Él nos dejó de pronto ese testimonio bonito de fe, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, se convierten en elementos que nos unen con ellos, que nos une con ellos. Y cada uno dentro de sus virtudes, dentro de sus apostolados. Por ejemplo, la iglesia San Ricardo Pampuri, que es un médico. Qué bueno que los médicos puedan a través de San Ricardo Pampuri llegar a la santidad. Y él se convierte como ese modelo, como ese amigo, como ese aliado, y también nuestras oraciones van a Dios a través de ellos. Así como muchas personas dicen, bueno, yo hablo directamente con Dios, no necesito intermediarios. Bueno, cada uno busca la manera de llegar a la santidad o llegar a su objetivo espiritual, pero todo eso son elementos, digámoslo así, propuestas de fe que la iglesia nos da para que a través de los santos también nosotros podamos recibir de Dios gracias y bendiciones, porque ellos sean nuestros hermanos, nuestros intercesores, como la Santísima Virgen María, también es nuestra mayor intercesora ante su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, es más como la misión de interceder, ¿no? De interceder. Padre, Muy bien. María Pérez nos hace una pregunta, que un sacerdote me había dicho que nosotros aquí en la tierra estamos en una etapa purgativa. Disculpen, no sé cómo hacer para levantar la manita. Obviamente nosotros también estamos aquí en este proceso de purificación, ¿sí? Pero nuestros hermanos que han muerto viven esa etapa también de purificación, ¿sí? Todos están. Entonces, nosotros aquí nos estamos purgando también dentro de toda la vida que vivimos, dentro de nuestras circunstancias humanas, dentro de nuestras circunstancias materiales, espirituales, pero somos esa iglesia militante, caminante, que vamos hacia ese estado de gracia, ¿sí? Pero cuando muramos nosotros, obviamente pasamos a otro estado de vida totalmente distinto al de aquí. Y sabemos muy bien dentro de nuestra doctrina cristiana que está el purgatorio. Muchas almas que no alcanzaron, digámoslo así, a purgarse aquí en la tierra, tienen también esa oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Tengo a María Elizabeth Huice, padre. Dale, María Elizabeth. Gracias, Martica. Buenos días, padre. Buenos días a todos.
Padre, mi pregunta es la días. siguiente. Em, Gracias, la enseñanza nuevamente genial. Aclaré muchas cosas sobre la iglesia purgante. Mi pregunta sobre las novenas a los santos. Personalmente, em, no lo tengo bien claro en qué consiste hacerle la novena a los 9 días, los 30 días. Exactamente, ¿me puede aclarar eso, Padre? Sobre de qué se trata. Que, Bueno, nosotros, gracias. disculpa, nosotros tenemos algo en nuestra cultura que es la devoción popular. ¿Sí? Todas estas son devociones populares. Una cosa es la devoción, otra cosa es la espiritualidad. La devoción, ¿qué son? Son prácticas, son prácticas que nosotros en la vida espiritual tenemos. Y no es una práctica, pero que nos ayuda a crecer en una espiritualidad mucho más profunda. No es que la devoción no sea profunda, la devoción es como algo que hace parte de nuestras primeras vivencias de la fe, ¿sí? De nuestros primeros momentos de la fe. Y las novenas, ¿en qué consiste la novena? Es una devoción popular que nosotros hacemos con el objetivo de conocer la vida de un santo, porque todas las novenas, especialmente los santos, están basados en torno a su vida. Entonces, por ejemplo, las novenas demuestran las virtudes de estos santos, cómo llegaron a ese estado de gracia, cómo fue su vida, ¿sí? Algo de sus experiencias pastorales y toda novena con el objetivo de mirar que esta novena Bueno, se desconectó el padre, démosle un momento que vuelva a ingresar. Ahí está ingresando. ya. Listo, padre. Bueno, entonces el tema es que esta novena lo que busca es mirar las virtudes de esta persona que llegó a la santidad. Entonces se habla un poquito de su vida, de su historia, y todas las novenas tienen un esquema, que esto viene desde el Concilio Vaticano II, cuando se respetó esa devoción popular, ¿sí? Y tiene como el objetivo de acompañar a la persona que está con el objetivo del crecimiento de la fe. Y obviamente hay novenas que dicen, bueno, pide aquí tu gracia, lo que estás pidiendo, tu intercesión. Es como lo que le Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. bueno, Listo, padre, le estamos escuchando. bueno, no sé si es problema mío. Sí, parece que fuera el problema tuyo y se te está Bueno, yendo mucho entonces, la voz, como que va y vuelve la voz. Padre, tengo otras 3 sí, no sé personas si, con la manito levantada. bueno, Voy dando paso. el tema de la novena es eso, sí, es crecer en la fe, es que veamos las virtudes de estos santos y tiene una estructura donde la iglesia las aprueba a través de un imprimatur para ver que tenga un fundamento bíblico, un fundamento teológico y no vaya en contra de la doctrina de la iglesia. Y aquí quiero hacer una aclaración, por ejemplo, en la novena de la sangre de Cristo,
que hay una novena verdecita. Hay que tener mucho cuidado con esa novena, porque esa novena, hay algunas novenas que no tienen ese imprimatur. Examinan, la ven, si tiene un imprimatur de un obispo, y si no, termina convirtiéndose en una cosa totalmente distinta al objetivo que se busca a través de esas novenas. Qué buena pregunta esta que han hecho acerca de las novenas. Es muy importante eso. ¿Listo? Listo, padre. Tengo a César. Marta. Sí, padre. Voy a darle paso a César. César, te estoy activando el micrófono. Dale, César. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Buenos días. Buenos días, César. Bueno, pues darle las gracias, darle las gracias a Dios por estas enseñanzas y por la acción del Espíritu Santo siempre a través suyo. Bueno, pues voy a ser breve porque pues entiendo que hay más personas. Pues Padre, en cuanto a lo que su merced hablaba de la parte del bautismo, a veces uno se encuentra con personas que dicen, es que yo soy católico, yo soy bautizado, pero mis papás nunca me preguntaron si yo quería bautizarme. Entonces, ¿qué le diría usted a una persona así? Y lo segundo, recordar los 4 tipos de cultos que nosotros le rendimos a Dios, ¿no? Que es la latría, que es la adoración, la hiperdulía, que es el culto a la Virgen María, la protodulía, que es el culto a San José, y la dulía, que es el culto que le rendimos a todos los santos. Entonces, esos son los 4 tipos de cultos que nosotros como cristianos católicos, pues, vivimos de alguna manera, siendo el más importante, pues, la tría, que es la adoración a Dios. De ahí viene la acusación o la calumnia de los hermanos separados, de decirnos que nosotros somos idólatras por la misma latría, ¿no? Pero si ellos conocieran nuestro corazón, pues podríamos decir si están en lo cierto o no. Lo cierto es que no conocen lo que vivimos en nuestro corazón como para que nos digan ese tipo de calumnia. Entonces, tener de pronto en cuenta esos 4 tipos de culto a la hora de uno pues llevar a cabo una novena o la intercesión de un santo o de la Santísima Virgen María, que es la hiperdulía, es la máxima veneración que tenemos como católico. Ojo, veneración, ¿no? No adoración, adoración solamente es a Dios. Entonces, tener siempre esa claridad y pues muy buena la charla. Gracias, Padre, por esas enseñanzas y eso era como mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Listo, padre. No. Debe. Muchas gracias, César, también por tus aportes que son muy interesantes. Bueno, muchas gracias, César, por tu intervención, siempre muy oportunas y muy sabias. Mira, un poco lo que tú decías, cuando una persona lamentablemente en su familia no se ha vivido la poder conocer esa experiencia de fe. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para que una... Ay, el padre, el internet no está como muy bueno ahí donde está viviendo el padre. Démosle una esperita que se conecte. ¿Aló? Sí, padre, aquí estamos. Bueno, entonces yo creo que tenemos muchos problemas con ese tema del internet. Hay una Marta Ochoa. Marta, ¿tienes alguna pregunta? Que veo que está levantando la mano. No, es Lizeth Reyes y Libardo Morales. Espérate, yo les doy, espérate, padre, yo les doy a ellos paso. Está Libardo Morales y a ellos dos, a Libardo y a Lizeth,
como decía César, ser cortos en las apreciaciones, si es el caso. Libardo, bien pueda. Libardo, ya te había dado micrófono, pero como que lo cerraste nuevamente. Libardo. Yo quiero hacer una preguntita al padre. De hecho, tengo una tarea. Es que hay agradeceré al padre por la enseñanza tan maravillosa y que lo saca uno de dudas. Estoy haciendo otro curso de Biblia y tengo una tarea respecto a pedirle a los santos. Y es que hay una parte de la Biblia donde dice que nadie va al Padre sino por mí. Y entonces tengo la tarea de preguntarle para que algún sacerdote me explique esa frasecita. O sea, al entender quiere decir que solo por medio de Jesucristo se puede llegar al Padre. Entonces, ahí como hace uno para saber cuando las personas hacen una novena a alguien, algún santo para que interceda. Quería saber esa partecita. Bueno, tú sabes que con Jesucristo se da una nueva creación. Con Jesucristo se abre la posibilidad de una nueva oportunidad, un nuevo testamento. Y todo es nuevo a través de Jesucristo. Y es decir, que todos los que seguimos a Jesucristo y todos los que vivimos sus enseñanzas, hacemos parte de esta nueva creación, de esta Jerusalén, aquí en la tierra, que va hacia esa Jerusalén celestial. Y cuando Jesús habla de que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, también nos habla de todos los que siguen ese discipulado, esas enseñanzas como sus apóstoles y como sus apóstoles, que a través de nosotros llegar al Padre. No es a través del apóstol, no es a través del santo, es a través de Jesucristo. Simplemente ellos son como esos instrumentos de Jesús que nos ayudan a entender sus palabras, que nos ayudan a entender sus enseñanzas, que nos ayudan a entender y vivir mucho más profundamente la fe, ¿sí? Son esos instrumentos también de Dios, los apóstoles, los santos, pero no son ellos, es Jesucristo. Pero ellos nos están llevando ¿a dónde? A Jesucristo, a Jesucristo. Por eso cuando alguien hace una oración y nosotros hacemos una oración, decimos, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Cuando algún sacerdote hace una oración, por ejemplo, de liberación, dice, en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿no? Por ejemplo, el Padre Pío, que era una persona que alguna vez tuvo un encuentro con una muchacha que estaba poseída, no decía, yo te expulso en el nombre del Padre Pío, no, sino en el nombre de Jesús. Entonces, todo el discipulado, todo el apostolado se hace en el nombre de Jesús. Cuando un santo está intercediendo por ti ante el Señor, lo está haciendo en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús. Siempre es Jesús primero, ¿sí? Como el nuevo Adán, con el que se da una nueva creación y una posibilidad para nosotros de alcanzar la salvación. No se hace en mutuo propio, sino en el nombre de Jesús. Y lo mismo en la vida sacramental. En la vida sacramental, cada sacramento se hace en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Todo sacramento se da en el nombre de la Divina Trinidad, ¿sí? Todo lo que se hace en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso los discípulos, cuando estaban reunidos, decían, el Espíritu Santo y nosotros hemos tomado esta decisión, no los discípulos solos, ¿sí? Siempre tiene que haber esa común unión. Nosotros nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las oraciones de la iglesia no se hacen en el nombre de un santo o en el nombre de un apóstol, sino en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces es más bien eso, es como aquellas personas que nos están acercando a Jesús y todos nos deben acercar a Jesús para nosotros acercarnos al Padre y al Espíritu Santo y vivir esa comunión. Padre, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Mar.
Vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia y su bendición en este día. Pidámosle al Señor que nos ayude en ese proceso de llegar a la santidad, que no nos olvidemos que somos todos unidos, que todos estamos unidos en un mismo objetivo, que tenemos a nuestros hermanos que ya han llegado a este estado de santidad, que oran por nosotros. Nosotros también oremos por nuestros hermanos difuntos y todos nos unimos en este objetivo de llegar al Padre, llegar al Hijo, llegar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga sus hogares hoy, que a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, bendiga sus hogares, aleje de ustedes toda persecución del mal. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.